Hoy vamos a comenzar el tema 21, que trata de los actos procesales, y va a ser un tema muy importante, al igual que lo va a ser también el tema 22 de las resoluciones judiciales y el tema 23 y 24, que trata de los actos de comunicación. Estos temas son cortitos, y eso es lo bueno, pero lo malo es que son muy liosos. Y por ejemplo, en los temarios que he visto yo de las academias, o por ejemplo de Opositates, están muy mal explicados, porque no te establece peculiaridades respecto de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Los matices que se establecen. Y luego tampoco te hacen muchas referencias al LECRIN, que yo creo que en algunos casos son necesarias. Entonces como que está un poco mal explicado. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, siguiendo un orden al que comenzaré con la ley orgánica del Poder Judicial respecto a cada tema, luego seguiré con la ley de enjuiciamiento civil y luego las peculiaridades en los temas procedentes que tengan las jurisdicciones penal, contencioso administrativo y social. Entonces comenzamos con la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 268, que te establece el lugar en el que deben practicarse las actuaciones. Bueno, y de cara a las actuaciones judiciales, cuando lo veamos a los actos procesales, vamos a ver que necesitan unos requisitos que son tanto de lugar como de tiempo y como de forma. Y en la forma vamos a encontrar como dos apartados, uno es la publicidad, que se le va a dar a estos actos procesales, y el otro es la lengua, aunque también podríamos añadir otro apartado que va a ser la nulidad y la anulidad. Con esto vamos a comenzar el artículo 268, que te dice que las actuaciones judiciales deberán practicarse en la sede del órgano judicial y te establece la excepción. Lo principal, la sede del órgano judicial. La excepción, no obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, los juzgados y tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción, dentro de su jurisdicción, para la práctica de aquellas cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia. Entonces hay que diferenciar que el artículo 168 te habla de actuaciones judiciales, porque el artículo 269 te va a hablar de los juicios y vistas. Los juzgados y tribunales solo podrán celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la población de su sede cuando así lo autorice la ley. Ojo, fuera de la población de su sede no te dice nada si dentro de su jurisdicción o no, fuera de la población de su sede. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la Administración de Justicia lo aconsejen, y a petición de la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podrá disponer que los juzgados y las secciones o salas de los tribunales o audiencias se constituyan en población distinta de su sede, para despachar asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquellos. Y bueno, el apartado 3 establece otra excepción, pero está que lo van a pedir la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia sin la intermediación del Consejo General del Poder Judicial. Y es que previa determinación del número de causas que justifican los traslados de los tribunales fuera de su sede, y siempre que su desplazamiento venga atribuido por una mejor administración de justicia, dispondrán que los jueces de lo penal, asistidos del letrado, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Y por último, respecto a la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vamos a ver el artículo 275, que dice que no obstante podrán los jueces realizar cualquier diligencia de instrucción penal, aquí te está hablando del penal en el comienzo, en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción. Aquí ya estamos hablando del territorio fuera de su jurisdicción claramente. Cuando él mismo se hallare próximo y ello resultare conveniente dando inmediata noticia al juez competente. Entonces distinguimos entre lo penal, cuando sea fuera de su jurisdicción, que puede hacerlo para las causas de instrucción cuando esté próximo y dando inmediata noticia. Y en otros órdenes podrá también practicar diligencias de instrucción o prueba, aquí te añade lo de prueba, en el penal solo te pone instrucción, fuera del territorio de su jurisdicción cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal. Entonces, es muy importante en estos temas recalcar las diferencias, por pequeñas que sean, porque estos temas son muy importantes. Y visto respecto a los requisitos de lugar de los actos procesales, la regulación de la ley orgánica del Poder Judicial, nos vamos a ir a la ley de enjuiciamiento civil. Y lo vamos a encontrar esto en su artículo 129.
vamos a tener que estar en este tema todo el rato, cambiando de una ley a otra, que puede ser lioso. Entonces, podéis ir apuntando a artículo a artículo. Entonces, hemos comenzado con el 268, 269 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Luego hemos pasado al 275 y ahora vamos a pasar al 129 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A ver, ¿dónde está? 129, vale. Y aquí te habla de, en el título quinto de las actuaciones judiciales, te habla del lugar de las actuaciones judiciales y de los actos procesales mediante presencia telemática. Entonces, el artículo 129 te habla del lugar de las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la oficina judicial. Ojo, la norma general en la sede de la oficina judicial, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar. Cuando se trate de actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial, donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso, se practicarán cuando proceda mediante videoconferencia siempre que sea posible y en otro caso mediante auxilio judicial. ¿Vale? Aquí pues, se establece lo general o oficina judicial. Cuando tengan que realizarse fuera del partido judicial, pues ya no va a ser la propia oficina judicial, lógicamente, entonces prima la videoconferencia, esto es nuevo, entonces es muy importante, y cuando no sea posible, auxilio judicial. Muy, muy importante esto. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia. Si es conveniente o necesario para la buena administración de justicia, tomar por culo, se quitan estas reglas anteriores. También podrá desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la práctica de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en esta ley y en el artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, justamente el que veíamos anteriormente. Las actuaciones judiciales también se podrán realizar a través de videoconferencia en los términos establecidos en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y luego vamos a ir con otro artículo nuevo, el 129 bis, que establece la celebración de los actos procesales mediante presencia telemática. Aquí vamos a distinguir entre dos artículos, ¿no? El 129 bis, que va a establecer la celebración mediante presencia telemática, y que no hay que confundir con el 137 bis, que va a, que es sobre la videoconferencia. Ya no es presencia telemática, sino videoconferencia, que podríamos incardinarlo dentro de la presencia telemática, pero como en un apartado diferente, entonces no confundir el 129 bis con el artículo 137 bis. Vale, el 129 bis te va a decir que, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, vistas o audiencias, comparecencias, declaraciones y en general todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre y cuando dispongan de los medios necesarios, y se van a practicar a través del punto de acceso seguro de conformidad con la normativa que regule el uso de la tecnología de la Administración de Justicia. Y ahora, o sea, preferentemente mediante presencia telemática, igual que veíamos antes en el 129, que preferentemente en la oficina judicial. Y luego vamos a ver las excepciones. No obstante, lo establecido en el apartado anterior, en los actos que tengan por objeto la audiencia, declaración o interrogatorio de las partes, testigos o peritos, la exploración de la persona menor de edad, el reconocimiento judicial personal o la entrevista en persona con discapacidad, será necesaria la presencia física de la persona que haya de intervenir y cuando ésta sea una de las partes, la de su defensa letrada. Te establece presencia telemática como regla general. Luego que cuando sea sobre menores de edad, sobre testigos o peritos, sobre audiencia o declaración, persona con discapacidad, van a tener que estar físicamente. Y te establece una excepción a la excepción. Y es que aquellos que el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso disponga otra cosa, cuando la persona que haya a intervenir resida en un municipio distinto, aquel en que tenga su sede el tribunal, y en este caso podrá intervenir a su petición en un lugar seguro dentro del municipio en que resida, de conformidad con la normativa de tecnología de la Administración de Justicia. Y otra excepción es que en los casos en que el interviniente lo haga en su condición de autoridad o funcionario público, pues va a realizar la intervención desde un punto de acceso seguro. Otra excepción a la excepción de la excepción es que el juez o tribunal podrá, en todo caso, determinar mediante resolución motivada la participación física de cualquier interviniente de los señalados en la letra P y C, es decir, cuando residan en un municipio distinto y cuando se trate de que intervengan en condición de autoridad o funcionario público.
También te dice el apartado cuarto que lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las actuaciones que se celebren únicamente ante los letrados de la Administración de Justicia o los representantes del Ministerio Fiscal, que en estos casos también podrán resolver lo establecido en los apartados 2 y 3. Es decir, que den permiso a la Administración de Justicia cuando sea ante él las actuaciones o el Ministerio Fiscal para que una parte intervenga de su residencia o que tenga que intervenir físicamente. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que el uso de los métodos electrónicos se garantizarán los derechos de todas las partes del proceso. Y aquí te establece una especialidad que en especial se tiene que garantizar el derecho a la asistencia letrada efectiva, a la interpretación y traducción y a la información y acceso a los expedientes judiciales. Entonces, este artículo 129 bis, lo que estáis estudiando, lo que tenéis que hacer es ponerlo en un folio. Esto es porque son de excepciones de excepciones. Entonces, regla general, presencia telemática y luego las excepciones. Pero luego entre las excepciones hay otras excepciones. Entonces, esto hay que escribirlo, porque si no lo escribe no se te va a quedar. Y ahora iríamos con el 136 bis del que hablábamos, 137 bis del que hablábamos anteriormente, que se refiere a la realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia. Las actuaciones judiciales realizadas por videoconferencia deberán documentarse en la forma establecida en el artículo 147 de esta ley y el tribunal velará por el cumplimiento del principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a los ciudadanos. Los y las profesionales, así como las partes, peritos y testigos que deben intervenir en cualquier actuación por videoconferencia, lo harán desde la oficina judicial correspondiente al partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo. En el caso de disponer de los medios adecuados, dicha intervención también se podrá llevar a cabo desde el juzgado de paz de su domicilio o de su lugar de trabajo. Te establece una regla general que es un poco rara, ¿no? Que las actuaciones por videoconferencia se lleven a cabo desde la oficina judicial, ¿no? Cuando las actuaciones por videoconferencia pues podrían ser desde casa, que sería lo ideal. Entonces ahora te establece las excepciones, que es cuando el juez o la jueza, en atención de las circunstancias concurrentes, lo estima oportuno. Estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que disponga de los medios que permitan asegurar la identidad del interviniente. Y que en todo caso, es importante en todo caso esto y a subrayarlo, cuando el declarante sea menor de edad o persona sobre la que verse un procedimiento de medida judicial de apoyo de personas con discapacidad, la declaración por videoconferencia solo se podrá hacer desde una oficina judicial. O sea, cuando tengan que pedir medidas de apoyo a una persona con discapacidad que le va a costar más incluso salir de casa, esto es un poco raro todo, ¿no? Pues se tendrá que hacer de la oficina judicial. No tiene mucho sentido, pero así. Las víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos y víctimas menores de edad o con discapacidad, ojo, aquí está hablando de víctimas, podrán intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, o desde cualquier otro lugar, si así lo estima oportuno el juez, siempre que disponga de medios suficientes. Aquí es por si una víctima, por ejemplo, de violencia sexual está en un piso de protección oficial, ¿no? Pues va a poder declarar desde un punto seguro. El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y en todo caso 10 días antes del señalado para la actuación correspondiente. Tenemos un plazo, aquí vamos a ver pocos plazos, ¿no? Entonces este plazo es importante, los 10 días. Lo dispuesto en los apartados anteriores se da aplicación también a aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante los letrados de la Administración de Justicia. Y ojo que veíamos que en el artículo 129 bis, que se refería a la presencia telemática, te hablaba de el Ministerio Fiscal también, pero este 137 bis no te habla del Ministerio Fiscal. Y que lo dispuesto en este artículo deberá realizarse garantizando la accesibilidad universal. Y por último, respecto al lugar de las actuaciones y de los actos procesales, vamos a ver lo que dice la Ley CRIM, que está en su artículo 258. Así que otra vez, 258 bis, ¿vale? Título 14 de los actos procesales mediante presencia telemática. Este también, al igual que los artículos que hemos visto anteriormente respecto a la presencia telemática y la videoconferencia,
han sido introducidos por el Real Decreto 6/2023, entonces son nuevos. Artículo 258 bis. Constituido el órgano judicial, en su sede, los actos de juicio, vistas, audiencias, comparecencias, declaraciones y en general todas las actuaciones procesales se realizarán preferentemente, otra vez la preferencia, mediante presencia telemática. Y las excepciones, no obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, será necesaria la presencia física cuando se trate pues, de delito grave y juicio del tribunal de jurado. Cuando se trate de juicio por delito menos grave, pues va a ser necesaria la presencia física cuando la pena ceda de 2 años de prisión o si fuera de distinta naturaleza, atención con esto, cuando su duración no exceda de 6 años. No entiendo bien por qué es esto. O sea, no entiendo que la primera cosa es cuando la pena no exceda 2 años y la segunda cuando su duración no exceda de 6 años. No, la primera es cuando la pena exceda, la primera, a ver, espérate que me estoy liando, que cuando se trate de delito menos grave, cuando la pena exceda de 2 años de prisión, o si es de distinta naturaleza que no exceda de 6 años, ¿no? Eso no entiendo bien porque cuando una cosa ceda tendría que ser más o menos que la otra ceda, entonces no me cuadra, lo tengo como algo ilógico esto, pero bueno, hay que aprenderlo así. Cuando la pena ceda de 2 años de prisión, o si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de 6 años. Y cuando pase esto, el acusado comparecerá físicamente ante la sede del órgano de enjuiciamiento si así lo solicita este o su letrado o si el órgano judicial lo estima necesario. La decisión deberá adoptarse por auto motivado. En el resto de juicios, cuando el acusado comparezca, lo hará físicamente ante la sala del órgano de enjuiciamiento si así lo solicita él o su letrado o si el órgano judicial lo estima necesario. La decisión también deberá adoptarse por auto motivado. Y en todo caso, importantes en todo caso, en los procesos y juicios cuando el acusado resida en la misma demarcación del órgano judicial, que conozca o deba conocer de la causa, su comparecencia en el juicio deberá realizarse de manera física en la sede del órgano judicial o enjuiciamiento, salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor. Cuando se disponga la presencia física del investigado o acusado, será también necesaria la presencia física de su defensa letrada. O sea, no tendría sentido que fuese el acusado y estuviese el abogado por videoconferencia en otro lado, ¿no? Cuando se permita su declaración telemática, el abogado del investigado o acusado comparecerá junto con éste en la sede del órgano judicial. Cuando el acusado decida no comparecer en la sede del órgano judicial, deberá notificarlo con al menos 5 días de antelación. Ojo, el plazo que veíamos en el artículo 137 bis de la ley era de 10 días. Y este plazo, en el 158 bis de la ley CRIM, es de 5 días. Se garantizará especialmente que las declaraciones o interrogatorios de las partes acusadoras, testigos o peritos se realicen de forma telemática en los siguientes supuestos. Y te establece la excepción de que salvo que el juez o tribunal, mediante resolución motivada en atención a las circunstancias del caso concreto, estime necesaria su presencia física. No, aquí te voy a decir que se les puede dispensar de la presencia física. Y estos supuestos son cuando sean víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, cuando sean víctimas menores de edad o con discapacidad, pues podrán intervenir desde el lugar en que se encuentren recibiendo oficialmente asistencia. Esto también lo veíamos en la ley de enjuiciamiento civil. Cuando el testigo o perito comparezca en su condición de autoridad o funcionario, pues también realizando su intervención desde un punto de acceso seguro, lo veíamos en la ley de enjuiciamiento civil también. Y lo dispuesto en este artículo se da aplicación igualmente a las actuaciones que se celebren ante los letrados o letrados de Administración de Justicia ante el Ministerio Fiscal. Y aquí tenemos que recalcar por la diferencia que hemos dicho cuando hablábamos del artículo 129 bis de la ley de enjuiciamiento civil, aparecía igual que aquí. Pero cuando hablamos del 137 bis de la ley de enjuiciamiento civil, solo se refería al letrado de la Administración de Justicia y no se refería al Ministerio Fiscal para las actuaciones que se celebren en videoconferencia. En las citaciones se informará de la posibilidad de declarar de forma telemática en las condiciones establecidas en este artículo. Ojo, recalcar lo de citaciones, porque aquí si te ponen citaciones, requerimientos, notificaciones, tal, pues vamos a entrar al trapo y vamos a fallar esa pregunta y solo te dice en las citaciones. Y con esto habríamos visto los actos procesales, los requisitos de lugar y pasaríamos a los actos procesales, a los requisitos de tiempo. Y entonces nos vamos a ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
te dice que el año judicial, periodo ordinario de actividad de los tribunales, se extenderá desde el 1 de septiembre o el siguiente día hábil hasta el 31 de julio de cada año natural. El artículo 180, yo creo que no es de este tema y que te habla de la sala de vacaciones. El artículo 181 te dice que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo. Y bueno, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentarán dicho acto a la memoria anual. Y que el fiscal general del Estado leerá también en este acto la memoria anual. Y esto ha sido hace relativamente poco, vamos. El artículo 182, muy importante, el tiempo hábil para las actuaciones judiciales. No, y dice que son inhábiles a efectos procesales los sábados, domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales de la comunidad autónoma o localidad. Bueno, esto creo que todo el mundo lo sabemos, pero bueno. Y te establece aquí que el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitar estos días a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes. Y son horas hábiles desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario. Cuando veamos aquí la ley de enjuiciamiento civil, vamos a ver que te va a poner que cuando se trate de actos de comunicación y de ejecución, van a ser hábiles desde las 8 hasta las 10 de la noche. Entonces, diferenciarlo entre el artículo 182 y cuando te hable de la LEC. El artículo 183 serán inhábiles los días del mes de agosto, así como todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive. Esto es muy, muy importante de cara al caso práctico que te pongan a calcular plazos. O sea, si te ponen a calcular en el caso práctico, vas a tener que saber esto, por ejemplo, y hacer tu propio calendario mental y tachar, por ejemplo, los días del 24 al 7 de enero, porque son días inhábiles. Y bueno, que van a ser inhábiles salvo para las actuaciones que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de causas criminales, sin necesidad de especial habilitación. Los días y horas inhábiles podrán habilitarse con sujeción a lo dispuesto en leyes procesales. O sea, esto todo lo recalcaría en azul si no fuese porque dañaría la vista, porque esto es importantísimo. O sea, de aquí te entran igual 4 preguntas en el examen. O sea, es que es muy, muy importante. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. Esta pregunta, que no la podemos fallar, Código Civil, en los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles. Si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Pues todo esto del cómputo de plazo es muy fácil, pero hay que sabérselo de memoria. Y luego vamos a ver qué te dice sobre esto la ley de enjuiciamiento civil, que comienza hablando de esto en el artículo 130. Entonces, otra vez a la ley de enjuiciamiento civil, 130. Muy importante estos artículos. Y aquí, al comienzo del artículo 130, te voy a decir lo mismo que la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Que las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles, los días inhábiles, cuáles son. Lo que pasa es que te establece lo que veníamos comentando anteriormente, que para los actos de comunicación y ejecución también se consideran horas hábiles, las que transcurren desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo que pueda establecerse para las actuaciones electrónicas. Y aquí, que no te lo dice en la ley orgánica del Poder Judicial, te va a decir cómo se habilitan los días y las horas hábiles. Pues se van a habilitar, muy importante, de oficio o instancia aparte. Los tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles cuando hubiera causa urgente que lo exija. Y esta habilitación se va a realizar por los letrados de la Administración de Justicia cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales ante ellos mismos. Que se considera urgente por las actuaciones del tribunal cuya demora puede causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia o provocar la ineficacia de una resolución judicial. Ojo, aquí tenemos 3, ¿no? Primero, causar grave perjuicio a los interesados o a la buena causar grave perjuicio a la administración de justicia, la segunda,
y provocar la ineficacia de una resolución judicial, la tercera. Lo dividimos ahí, lo tenemos claro. Para las actuaciones urgentes, que se refiere al apartado anterior, serán inhábiles los días del mes de agosto sin necesidad de preshabilitación. Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles durante el tiempo indispensable en las actuaciones urgentes que se hubieran iniciado en horas hábiles. Por ejemplo, a partir de las 8 de la tarde, una cosa que no sea ejecución o que no sea comunicación, un acto procesal que no tenga que ver con comunicación o ejecución, pues ha sido habilitado en horas hábiles. Han empezado a las 6, a las 8. Entonces, para seguir hasta las 10, si has empezado a las 6, no necesitas otra habilitación, siempre que se trate de una causa urgente. Y contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles no se admitirá recurso alguno. Pregunta que entra todos los años, en tipo test. Artículo 132. Plazos y términos. Las actuaciones del proceso se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas. Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin dilación. Otra pregunta que entra en todos los exámenes. La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y personal al servicio de la Administración de Justicia, de no mediar justa causa, será corregida disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás responsabilidades que procedan. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es distinguir entre los plazos procesales que se le dan a los tribunales, que van a ser plazos procesales impropios. Si no los incumple, no pasa nada. Y los plazos procesales de las partes, que van a ser plazos propios. Bueno, a ver, no pasa nada, he dicho, los plazos impropios, lo de los tribunales, no va a pasar nada, no. O sea, se le va a poder corregir, pero no van a precluir. Entonces, a las partes se llaman plazos propios y cuando se pasa el término de ese plazo, precluyen. Esta preclusión la tiene que, decir el LAB por diligencia o algo así. Luego lo vamos a ver en otro artículo. La tiene que establecer el LAB por diligencia o ordenación. No sé la palabra exacta, no es establecer, no es- pero ahora mismo no me la sé, luego lo veremos en otro artículo. Artículo 133, cómputo de plazos. Muy, muy importante. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel que se hubiera efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día de vencimiento, que expirará a las 24 horas. No obstante, cuando la ley señale un plazo que comienza a correr desde la finalización de otro, aquel se computará sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de este. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes, no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y solo se excluirán sábados, domingos y festivos. Cuando se computen por meses, se va a contar de fecha a fecha. Entonces también van a entrar los días inhábiles. No importa que haya una festividad, no importa que el 1 de mayo sea el Día del Trabajador. Si te ponen un plazo que va desde mayo a junio, se cuenta el mes entero. Cuando en el mes de vencimiento no hubiese día equivalente, al inicio del cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Entonces, si por ejemplo, si te dan un plazo en febrero, no va a corresponder con un plazo de 31 días, seguramente, un mes. ¿Vale? Pues va a expirar el último día del mes, el 28 de febrero generalmente. Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables. O sea, son improrrogables en esta ley, pero también son improrrogables en todas las demás. O sea, te va a salir este mismo apartado en la ley CRIM, te va a salir en la ley de lo social y te va a salir en la ley contenciosa. Lo que pasa es que luego siempre establece sus cosas, sus excepciones. Por lo general, improrrogables los plazos. Podrá no obstante interrumpirse los plazos o demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos. Por ejemplo, fuerza mayor, una enfermedad, un accidente.
reanudándose su cómputo en el momento en el que hubiese cesado la causa determinante de la interrupción o demora. Pregunta de todos los exámenes, ¿quién aprecia esta fuerza mayor? Pues el lag mediante decreto de oficio a instancia aparte, de la parte que la sufrió, si a instancia aparte, con audiencia de las demás. No te dice la audiencia en qué término. Contra este decreto podrá interponerse recurso directo, bueno, no, es que me he liado aquí. Recurso de revisión que producirá efectos suspensivos. Y esto es muy importante porque vamos a ver cuando veamos los recursos de revisión que van contra el lag, por ejemplo, todos los que hay en, en la ejecución, pues ninguno va a tener efecto suspensivo. O sea, es muy raro que aparezca que produzca el efecto suspensivo un plazo, un recurso. Entonces, esto es importante. También podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos durante un plazo de 3 días hábiles cuando por los colegios de abogados o procuradores o por las partes personadas se comuniquen casos objetivos de fuerza mayor que afecten a la persona profesional de la abogacía o de la procura. Esto ha sido introducido hace poco también. Tales como nacimiento, cuidado del menor, enfermedad grave, accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes, ojo hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad, o por baja laboral certificada por la Seguridad Social o Sistema Sanitario de Previsión Social equivalente. El artículo 135 te habla de la presentación de escritos a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos, remitirán y recibirán todos los escritos iniciadores no y demás documentos a través de los sistemas. O sea, casi todo el mundo va a estar obligado a lo que se relaciona con la administración de justicia a usar sistemas telemáticos electrónicos, los abogados, los procuradores, las personas jurídicas. Los que no van a estar obligados son las personas físicas, pero podrán optar a ello. Pues cuando sea así, remitirán y recibirán todos los escritos iniciadores o no, cuidado con esto, iniciadores o no, a través de estos sistemas. Y bueno, también será de aplicación a aquellos intervinientes que sin estar obligados opten por el uso, como son las personas físicas. Y bueno, se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las 24 horas. Ojo, que es presentar. Presentar. Importante. A ver, a ver si estoy gilipollas, ¿no? Estoy gilipollas y estoy cansado. A ver. Vale. Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio con expresión del número de entrada, de registro y de la fecha y la hora de presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente, que no tenían aquí y no te digan que se efectúan escritos, no se presentan, no se efectúan. Y luego se tendrá efectuada el primer día y hora hábil siguiente, porque se puede presentar todos los días del año durante las 24 horas. Pero, por ejemplo, si se presenta en agosto para un proceso donde agosto sea inhábil, pues se va a entender que se ha presentado, o sea, que la presentación sí que ha sido hecha, pues cuando haya sido hecha, pero que se tendrá efectuada el primer día y hora hábil siguiente, es decir, pues seguramente el lunes 1 de septiembre a las 8. ¿Se entiende? Efectuado. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios electrónicos a los que se refiere el apartado anterior no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones, el remitente podrá proceder en este caso a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente, acompañado de la justificación de dicha interrupción. Aquí vamos a tener que diferenciar entre los podrá y los deberá. Entonces, cuando sea una interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas, se podrá el primer día hábil siguiente. Cuando sea una interrupción planificada, deberá anunciarse con antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación en tal caso procedan. Cuando la presentación de escrito perentorio dentro de ese plazo se vea impedida por limitaciones incluso horarias, podrá otra vez proceder a su presentación el primer día hábil siguiente. En el caso de que la imposibilidad de la presentación se deba a la naturaleza del documento a presentar o del tamaño del archivo, el remitente deberá, ojo que aquí cambia, deberá otra vez dentro del primer día hábil siguiente y
cuando se trate de que el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial ese día o el día hábil siguiente. Ojo que aquí lo he subrayado en rojo porque te dice ese día o el día hábil siguiente cuando todo lo anterior que hemos visto era en el día hábil siguiente y no te dice en ese día. Entonces tenemos que tener en cuenta las diferencias de este artículo 135, que no son muy difíciles, pero bueno, casi siempre va a ser dentro del primer día hábil, dentro del primer día hábil siguiente, exceptuando cuando resulte insuficiente para la presentación de los escritos o documentos, que va a ser en ese mismo día o en el siguiente día hábil. Y también, pues eso, diferenciar lo que hemos dicho, que cuando se trate de una interrupción no planificada, cuando se trate de que el servicio tenga limitaciones horarias, se podrá, pero cuando se trate de la imposibilidad de la presentación por la naturaleza del documento o el tamaño del archivo, se deberá. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel cuando los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos. Como ya hemos dicho, las personas físicas son los que no están obligados y no hubieran optado por ello. Cuando no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y en los demás supuestos previstos por la ley. En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel, el funcionario designado para ello estampará el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se presenta y el día y la hora de presentación. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviera sujeta a plazo procesal o sustantivo, podrá efectuarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento de plazo. Ojo, este es un plazo de gracia, ¿no? Como que te dan una pequeña prórroga de plazo, como te lo regalan. Y este es de hasta las 15 horas del día hábil siguiente. Entonces este plazo también cae en todos los exámenes. En las actuaciones ante los tribunales civiles no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia. Y el artículo 136 habla de la preclusión, que lo decíamos anteriormente, pero no me salían del todo las palabras. Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión. Ojo que te establece lo procesal de parte. Ya hemos visto que los plazos del tribunal van a ser plazos impropios y no van a precluir porque no se hagan. O sea, si no dicta una resolución el juez, no precluye el plazo para dictar la resolución. Entonces solo es de la parte que se va a producir la preclusión y perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El letrado de la Administración de Justicia, la palabra que no me salía anteriormente era dejará constancia del transcurso por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda. O sea, deja constancia del transcurso por, por medio de diligencia, que no es óbice de que luego, por ejemplo, el proceso se acabe y el tribunal dicte un auto archivando el proceso. Entonces no es óbice que la diligencia que dicta el letrado de Administración de Justicia con lo que luego suceda. Vale, entonces ya habríamos acabado los requisitos de tiempo, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y nos íbamos a ir ahora a la penal, que establece esto en su artículo 197, creo. 197. A ver. Es más común que pregunten lo que entra en la Ley de Enjuiciamiento Civil que en lo que entra en lo de la penal, pero bueno. Y aquí te dice de los términos judiciales, el título 9, que las resoluciones de los jueces, tribunales y secretarios judiciales y las diligencias judiciales se dictarán y practicarán dentro de los términos señalados para cada una de ellas. Bueno, no te dice nada en realidad. Dentro de los términos y plazos señalados para cada una de ellas. Cuando no se fije, cuando no se fije término, se tendrá que han de dictarse y practicarse sin dilación. Esto sí que ha salido en varios exámenes. Los jueces y tribunales impondrán, en su caso, dicha corrección disciplinaria a sus auxiliares y sus subalternos sin necesidad de petición de parte
y si no lo hicieran incurrirán a su vez en responsabilidad. Y bueno, el artículo 200 me parece tan anacrónico que no lo voy a decir, por Ministerio de Gracia y Justicia. Ministerio de Justicia, ¿será? No lo he visto nunca, así que bueno. El artículo 201 te establece que todos los días y horas de año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales sin necesidad de habilitación especial. Esto también lo veíamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el artículo 102 que serán improrrogables los términos judiciales cuando la ley no disponga expresamente lo contrario. Pero podrán suspenderse o abrirse de nuevo si fuere posible sin retroceder el juicio del Estado en que se halle cuando hubiera causa justa y probada. Se reputará causa justa y probada la que hubiera hecho imposible dictar la resolución o practicar la diligencia judicial independientemente de la voluntad de quienes hubiesen debido hacerlo. Y bueno, aquí dice que las sentencias se dictarán y firmarán dentro de los 3 días siguientes, pero yo creo que esto es del tema 22 de las resoluciones judiciales, aunque lo podemos decir, mira, las sentencias se van a dictar dentro de los 3 días siguientes al que se hubiesen celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio. Se efectúan las sentencias en los juicios sobre faltas, las cuales habrán de dictarse en el mismo día o el siguiente. Pero podemos hacer un repaso. Las sentencias en los juicios ordinarios del procedimiento penal se van a dictar en los 3 días siguientes. Las sentencias en los juicios abreviados se pueden dictar oralmente o en 5 días. Las sentencias en el tribunal de jurado se va a dictar cuando sea culpabilidad 3 días y cuando sea de inculpabilidad en el acto. Cuando se trate de juicios rápidos van a ser 3 días también y cuando se trate de juicios leves en el acto o dentro de los 3 días siguientes. Vale, y después pasaríamos a donde establece el tiempo de los plazos en el orden social. Tengo una ley social, contencioso, social, que está en su artículo 42. El título cuarto se llama de los actos procesales y aquí vamos a ver el subcapítulo 1 de las actuaciones procesales. Las actuaciones procesales han de ser autorizadas por el secretario judicial en la forma establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en la presente ley. Bueno, te remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la LEC y te dice que habrá pues especialidades. Las actuaciones procesales deberán practicarse en días y horas hábiles, eso es para todos los órdenes. Las actuaciones se realizarán en el término o dentro del plazo fijado para su práctica. Transcurridos estos, se dará de oficio al proceso el curso que corresponda. Salvo los plazos señalados para esta resolución, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables. Ojo, lo de perentorios es una palabra nueva dentro de que siempre solemos ver improrrogables. Pues ya, en la jurisdicción civil, perentorios también. Y solo podrán suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la peculiaridad mayor del proceso social respecto a los plazos? Es que los días del mes de agosto y los que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive, serán inhábiles salvo en muchísimas cosas, como van a ser los procesos de despido, los de extinción del contrato de trabajo, los de movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción o derivadas de fuerza mayor, los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la impugnación de altas médicas, vacaciones, materia electoral, lo subrayo ahí en azul porque yo que me he confundido varias veces con eso, así que por eso lo subrayo. También van a ser los conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, tanto en el proceso declarativo como en el trámite de recurso o de ejecución. Tampoco va a ser inhábil agosto para los riesgos laborales, de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, así como tampoco va a ser inhábil agosto para las medidas de protección integral contra la violencia de género que se sustancian en un procedimiento de carácter social. Y bueno, te dice que el juzgado o tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial. Esta habilitación se realizará por los secretarios judiciales cuando tuviere por objeto la realización de actuaciones procesales. Bueno, lo mismo que te dice la LEC. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando las actuaciones medie una fiesta oficial de carácter local o autonómico, se hará constar por diligencia. Ojo que esto se acuerda por diligencia
No lo vemos en ningún otro orden. Entonces sí que es una peculiaridad que hay que destacar del orden social y hay que subrayar. Y bueno, ya para no volver otra vez luego con la jurisdicción social, ya vamos a ver todo lo que te dice, que no son 4 artículos, todo lo que te dice sobre los actos procesales y no tenemos que volver cuando veamos la forma. Las partes procesales habrán de presentar todos los escritos y documentos en la forma establecida en el artículo 135 de la Ley 1/2020, o sea, entre la forma establecida en la ley, en la LEC, pudiendo los trabajadores elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia o a través de medios electrónicos o no. Los trabajadores como personas físicas no podrán optar. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente, lo que veíamos del plazo de gracia. Y se va a practicar en el servicio común procesal creado a tal efecto y de no existir este en la sede del órgano judicial. Te establece lo del servicio común procesal porque esta ley, al ser más nueva que la ley orgánica del Poder Judicial o la ley de enjuiciamiento civil, pues ya cuenta con todo esto de los servicios comunes procesales y de las unidades procesales de apoyo directo también. En ningún caso se admitirá la presentación de escritos dirigidos al orden social en el juzgado que preste servicio de guardia, al igual que sucede en civil. Constancia de la presentación de escritos y su tramitación inmediata. Bueno, esto lo veíamos antes, que en la presentación de escritos y documentos, el funcionario designado para ellos estampará el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se presenta el día y la hora de la presentación. Y bueno, quedará un recibo al interesado. Y aquí te establece el apartado segundo que en el mismo día o en el siguiente día hábil, el secretario judicial dará los escritos y documentos el curso que corresponda. Ojo, esto también es un- una especialidad, ¿no?, de la ley de la jurisdicción social. En el mismo día o en el siguiente día hábil, el secretario judicial dará los escritos y documentos el curso que corresponda. Vale, y con esto hemos acabado lo que vamos a ver de la ley de la jurisdicción social. Y por último pasamos al contencioso administrativo, que vamos a ver lo de los plazos en su artículo 128, que solo está en su artículo 128. Los plazos son improrrogables. Lo veíamos en todas, ¿no? En todos los plazos improrrogables. La diferencia con sociales, que son perentorios e improrrogables. Y una vez transcurrido, el secretario judicial correspondiente tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de utilizarse. No obstante, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales si se presentase dentro del día en el que se notifique la resolución. Ojo, aquí no te dice lo de hasta las 15 horas del día hábil siguiente. Producirá sus efectos si se presentase dentro del día en el que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar e interponer recursos. Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo ni ninguno de los otros plazos previstos por esta ley. Y aquí solo, no es como en el orden social que hay un montón de especialidades, aquí simplemente es para la protección de derechos fundamentales, el mes de agosto tendrá carácter hábil. Por lo general no va a correr el plazo, agosto no existe en el procedimiento contencioso. En los casos de urgencia o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano judicial que habilite los días inhábiles. Pero esto va a ser en el proceso que hemos visto para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. Y el juez o tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de 3 días, acortando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles. Y con esto ya hemos visto los requisitos de lugar y ya hemos visto los requisitos de tiempo en todos los órdenes jurisdiccionales y nos va a faltar los requisitos de forma. Y aquí vamos a dividir un poco, que vamos a ver dentro de los requisitos de forma, pues los requisitos de forma en cuanto a publicidad y también los requisitos de forma en cuanto a lengua. Y también ponemos un tercer apartado que van a ser los defectos de los actos procesales y por qué van a poder ser anulables o por qué van a poder ser nulos. Y para comenzar esto, vamos al artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 229. Vale.
Y aquí te habla de las actuaciones judiciales, en su título tercero, y de la oralidad, publicidad y lengua oficial, artículo 129. Bueno, voy a parar la grabación un poco para beber un vaso de agua. Seguimos con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que te va a decir, pregunta muy importante, que en todos los exámenes sale, que las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentación. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevará a efecto ante el juez o tribunal con presencia o intervención en su caso de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley. Esto es por el principio de inmediación, que se tienen que practicar pues ante el tribunal. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, y la interacción visual y auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa cuando así lo acuerde el juez o tribunal. Esto también lo veíamos en el tema 10, respecto a la modernización de la Administración de Justicia. En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de videoconferencia, ya sea tanto previa remisión o la exhibición directa de la documentación o por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo. El artículo 230 sí que es totalmente de lo del tema 10 y el artículo 231 te dice que todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y los demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano como lengua oficial del Estado. O sea, usarán imperativo. Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios podrán usar, facultativo, podrán, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma si ninguna de las partes se opusiere alegando desconocimiento. Esto cuando se trate de juzgados, fiscales, secretarios y funcionarios. Cuando se trate de las partes, abogados y procuradores y sus representantes, y cuando se trate de testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones, tanto en manifestaciones orales como escritas. Y aquí no te dice que si ninguna de las partes alegue indefensión. Esta es la diferencia entre el apartado segundo y el apartado tercero. En el apartado tercero, en el apartado segundo, que se trata de jueces, magistrados, fiscales, te va a decir que podrán usar la lengua oficial propia de la comunidad autónoma si ninguna de las partes se opusiere. Y en el apartado tercero, cuando se trate de partes, representantes, testigos, peritos, que van a poder utilizar la lengua propia de la comunidad autónoma y no te dice el requisito de que si ninguna de las partes alegara indefensión. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán sin necesidad de traducción al castellano plena validez y eficacia. De oficio, sea proceder a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad autónoma, salvo si se trata de comunidades autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que le haga indefensión. Y la habilitación como intérpretes en las actuaciones orales o en lengua de signos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable. Y luego lo vamos a ver en la ley de enjuiciamiento civil como una pregunta muy importante, cómo se va a proceder a la habilitación de estos intérpretes, porque varía. Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes del procedimiento. Y te dice que los letrados de la Administración de Justicia velarán porque los funcionarios competentes de la oficina judicial publiquen en un lugar visible al público el primer día hábil de cada semana la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial. Y tienen que indicar el tiempo, la fecha, la hora y el número del procedimiento, el tipo, tipo de actuación. Es decir, fecha, hora, tipo de actuación y número de procedimiento. Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones. Y vamos a ver cómo regula esto la ley de enjuiciamiento civil. Y lo vamos a encontrar esto en su artículo 142.
Vale. Aquí el artículo 142 es básicamente coincidente con la Ley Orgánica del Poder Judicial, exceptuando que te dice que en las actuaciones, bueno, te lo desarrollo un poco más, en las actuaciones orales, el tribunal, por medio de providencia, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento, promesa de fiel traducción. Y no hay que, porque esto es una pregunta de examen total también, que no hay que confundir el 142 con el 143, que te dice que cuando alguna persona que no conozca el castellano ni en su caso la lengua oficial propia de la comunidad hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el secretario por medio de decreto podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua, exigiéndole juramento o promesa de filtración. Entonces vamos a ver las diferencias entre el artículo 142 y el 143 de la ley. El 142 te dice que las actuaciones orales lo va a habilitar el intérprete, el juez por providencia y previo juramento o promesa de filtración. Y el artículo 143 te va a decir, no te va a hablar de actuaciones orales, sino otras, como puede ser, pues eso, una persona interrogada o que tiene que prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso reconocer una resolución, va a ser el lag por decreto y no te va a decir previo juramento o promesa, sino exigiéndosele juramento o promesa de filtración. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto también fue pregunta de examen, creo que el año pasado. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrará siempre, conforme a lo que dispone en el expresado apartado, el intérprete de lengua de signos adecuado. Creo que cuando dice lo de que se refiere en el expresado apartado, se refiere a lo de decreto por el letrado. Entre las actuaciones que se practiquen en relación a las personas sordas, se levantará la oportuna acta. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano, o en su caso la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, se acompaña la traducción del mismo. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los 5 días, ojo este plazo, el letrado de la Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento a costa de quien lo hubiera expresado. Si resulta que la traducción que se va a hacer es idénticamente sustancial, van a correr los gastos aparte de quien la solicita. Importante esto. Y creo que con esto hemos acabado lo de publicidad y forma. Sí, porque no, ya pasamos a la fe pública judicial y aquí te está hablando de los letras de la Administración de Justicia. Así que vamos a ver lo de los defectos procesales. Esto se regula en el 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así que volvemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La nulidad de los actos judiciales, artículo 238. Muy importante este artículo, va a entrar una pregunta 100%. Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: cuando se produzcan por o ante el tribunal por falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. Si es territorial, no se produce la nulidad si es territorial. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación. Cuando se prescinda de las normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa haya podido producirse indefensión. Cuando se realicen sin intervención del abogado, en los casos en que la ley establezca como preceptiva. Ojo, porque te van a poner, si te ponen esta pregunta en el examen, muchas veces ponen sin intervención de procurador. Y no, aquí solo se refiere a abogado. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del letrado de la Administración de Justicia. Ojo, te habla de vistas y de lag. Y en los demás casos en que las leyes procesales así lo establezcan. También te dice el artículo 239 que los tribunales cuya actuación se hubiese producido con intimidación o violencia, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan en el proceso si se acredita que se produjeron bajo violencia o intimidación. Y la nulidad de estos actos entrañará la de todos los demás relacionados con él, o que pudiesen verse o haber visto condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo. Esto por un principio procesal de los frutos envenenados o algo así, ¿no?
la tesis del árbol de los frutos envenenados, que si un acto entraña la nulidad, pues envenena a los demás. Pero luego te establecen excepciones también, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Sin perjuicio de ello, el juez o tribunal podrá de oficio estancia aparte, antes de que hubiese recaído resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda la subsanación, declarar previa audiencia a las partes, nos dice por el tiempo, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular. En ningún caso podrá el juzgado o el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad tras actuaciones que no haya sido solicitada, salvo que se trate de falta de jurisdicción o competencia o de violencia o intimidación. Entonces, en ese caso sí que podrá el juez de oficio. El artículo 241 te habla de que no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Y te habla de lo que es el proceso de nulidad de actuaciones, ¿no? Que es un proceso excepcional que pueden utilizar quienes sean parte legítima o hubiesen debido serlo, podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones, fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y que no sea susceptible esa resolución de recurso ordinario ni extraordinario. Esto es lo último de lo último. Si es posible interponer un recurso, entonces no se admite, porque es un incidente excepcional de nulidad de actuaciones. ¿Quién va a ser competente? Pues el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiese adquirido firmeza. Ojo, no va a ser el superior, el mismo. Y el plazo para pedir la nulidad será de 20 días desde la notificación de la resolución. Que pasa que a veces no se ha tenido conocimiento. Entonces, si no se tiene conocimiento, es el plazo desde 5 años desde la notificación de la resolución, como máximo. O sea, 5 años máximo. A partir de ahí ya, si han hecho una escabechina al juez por lo que sea, porque no se ha respetado nada, aún así no se puede. El juzgado o tribunal inadmitirá a trámite mediante providencia sucintamente motivada. Ojo, las providencias no tienen que ser siempre sucintamente motivadas, sino los decretos y los autos. Las providencias cuando lo estime el juez o cuando lo determine la ley. Cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra las resoluciones por las que se inadmitirá a trámite el incidente no cabrá recurso alguno. Ojo, que no hay recurso alguno en este trámite, en este incidente de nulidad de actuaciones, ni cuando se inadmita trámite, ni cuando se resuelva, tampoco va a haber recurso. Admitido a trámite el escrito, no quedará en suspenso la ejecución, ojo, que te dicen no quedará en suspenso siempre que la eficacia de la sentencia o resoluciones irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad. Ojo, por lo general no va a quedar en suspenso, pero eh, si conlleva que el incidente pierda la finalidad, pues entonces sí podrá quedar en suspenso. Y bueno, cuando se admita a trámite este incidente, también se va a dar traslado del escrito junto a las copias de los documentos que se acompañasen a las demás partes en el plazo común de 5 días, que podrán formular por escrito sus alegaciones a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes, para que las otras partes se puedan defender. Si se estima la nulidad, se repondrán las actuaciones del Estado inmediatamente anterior al efecto a la que haya originado, y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestima la solicitud de nulidad, se condenará al peticionario por medio de auto bueno, al peticionario, aquí te habla del solicitante, a todas las costas del incidente. Pero también puede ser que no se vea simplemente lo de condenar en encuesta, sino que se haya promovido este incidente con temeridad, entonces también se le va a imponer una multa de 90 a 600 euros. Y como hemos dicho antes, contra resolución que resuelva el incidente no va a caber ningún recurso. Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido solo podrán anularse si lo impusiera la naturaleza del término o plazo. Aquí te está hablando de la anulidad, porque no establece la nulidad como tal, ni la nulidad como tal, sino te lo deja caer en diferentes artículos. Y aquí en el artículo 142 te está hablando de la anulidad. Y luego te establece, pues, lo que hemos dicho de la tesis de los frutos envenenados anteriormente, como había alguna excepción. Y aquí te pone excepciones, ¿no? La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueron independientes, ¿no? Aquí no son fruto del mismo árbol, sino que son, pues, del manzano de al lado, digamos, en esta analogía. De aquel ni de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariado, aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. La nulidad parcial de un acto no implicará la de las
partes del mismo independientes de la declarada nula, y el juzgado o tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, siempre que en dichos actos se hubiese manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley. Muy importante este apartado tercero que dice que el juzgado o tribunal, porque cuando veamos la ley de enjuiciamiento civil, vamos a ver que dice el juzgado o el LAG. Entonces, esto es lo que en otros temarios no te ponen y esto es lo que te puede causar mucha confusión, que te digan, vale, esto, pero respecto a qué, si es respecto a la ley orgánica del Poder Judicial, te van a poner el juzgado o tribunal, pero si respecto a la LEC te van a poner el juzgado o LAG y varía bastante, ¿no? Los actos de las partes que carezcan de los requisitos exigidos por la ley serán subsanables en los casos, condiciones y plazos previstos en las leyes procesales. Entonces vamos a ir ahora a la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 225, y con esto vamos a acabar este tema ya. Que va a ser muy parecido en casi todos los puntos a lo que te dice la ley orgánica perjudicial, pero bueno, vamos a ver las diferencias. 225, a ver, está... No, para atrás. La nulidad de las actuaciones, artículo 125, nulidad de pleno derecho. Entonces te dice lo mismo exactamente que la ley orgánica perjudicial y te establece uno nuevo cuando se resolvieran mediante diligencias de ordenación o decreto cuestiones que, conforme a la ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia. Eso no aparece en la ley orgánica perjudicial, aparece en la ley de enjuiciamiento civil. Muy importante. El modo de proceder en caso de intimidación o violencia es el mismo que la ley orgánica perjudicial que hemos visto. La declaración de nulidad y pretensión de anulación de actuaciones procesales, entonces también es idéntico. El incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Si acaso de aquí saber el artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es igual también que lo que te establece en la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido solo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo. También te decía eso, la Ley Orgánica del Poder Judicial. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueran independientes de aquel ni de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariado, aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. Y aquí es lo que hemos dicho, lo que hemos recalcado anteriormente, artículo 131, subsanación. El tribunal y el letrado cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en los que incurran los actos procesales de las partes. Entonces vemos lo que ponía en la ley orgánica perjudicial que te decía, el juzgado o tribunal cuidará de que puedan ser subsanados los defectos en que incurrieran los actos procesales de las partes. Y eso es muy importante. Y con esto hemos acabado este tema, que yo creo que lo he organizado bastante bien. Recomiendo, si lo veis esto por YouTube, que cojáis un papel y vayáis apuntando artículo por artículo los que he dicho porque esto, si lo lees de seguido, tiene algún tipo de sentido. Si te pones a mezclar los artículos, no tiene ningún sentido. O sea, te haces la cabeza un lío y te sirve, creo, más para equivocarte de cara a responder el test o cualquier otra cosa que para que te ayude algo. Así que con esto hemos acabado.